Solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Doy gracias al Señor, hermanas y hermanos. Quienes habla es el pastor Ramón Encina de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 del barrio El Tambo, en Isidro Casanova. Les abrazo, hermanos, a todos los hermanos, a todas las hermanas que escuchan la predicadora, la 94.1. Que el Señor le bendiga, hermanos amados. También ustedes pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. También pueden mirarnos por Facebook, en Facebook Ramón Encina o Ramona Cabrera, o mandarnos mensajes al 1531 67 52 36. 15 31 67 52 36. Así que, hermanos, esperamos su mensaje. Y bueno, hoy voy a empezar a desarrollar todo el libro de Romanos. En cada programa que yo esté presente voy a desarrollar este libro. Alabado sea el Señor. Pero antes de empezar el libro de Romanos, voy a hacer una breve introducción en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén, gloria al nombre del Señor. Este pasaje ustedes me lo han escuchado hablar muchas veces, ¿no? Y bueno, quiero entrar en el libro de Romanos primeramente haciendo una introducción en el libro de Hechos de los Apóstoles. Gracias le doy al Señor por la oportunidad que tengo nuevamente de estar en la radio, la predicadora, para poder hacer este programa. Mando saludos al director de la radio, esperando su recuperación plena. Gloria al nombre del Señor. Estamos orando por nuestro hermano. Y que el Señor bendiga a toda su familia, a toda.
también que bendiga la radio, no cada día más, con mejor tecnología, con lo que se haga necesario para que este mensaje de la gracia pueda correr y hacer lo que tenga que hacer en cada lugar. Gloria al nombre del Señor. Mando saludo a todos mis amados hermanos de la congregación, desde el primero hasta el último. Un abrazo fraternal a cada uno, hermanos amados. Gracias a ellos estos programas se pueden hacer también. Alabado sea el Señor. Y también un abrazo a mis colaboradores en la radio. Que el Señor les bendiga grandemente, amados del Señor. Vamos a introducirnos en la palabra del Señor de esta mañana. Un abrazo, un beso grande a mi esposa, a mis queridos hijos, a mi hija. El Señor bendiga grandemente, hermanos amados. Y bueno, oren por nosotros. Ustedes saben que si no se ora no oramos los unos por los otros, ciertamente que no estamos cumpliendo así la ley de Cristo, ¿no? Que es la ley del amor. Gloria al nombre del Señor. Padre amado, estamos ante tu presencia, Señor, con todos los hermanos y hermanas que están escuchando la radio, para pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que tú respaldes, Señor, nuestra vida, nuestro hablar, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, que sean tuyos, Señor. Señor, también, Señor, que tu palabra pueda obrar todo aquello que tú quieras, Señor. Bendice, Padre Santo, en el nombre de Jesús, a cada hermana y a cada hermano. Amén. Amén. Vamos a pedirle al hermano que nos está asistiendo en la conducción, si me puede pasar una música, pero de piano, de fondo. No la música de la canción, sino una música de piano, para que después no tengamos problema para poder dirigir el programa en otras redes. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vamos a comenzar en el capítulo 13 y vamos a ir hasta donde el Señor nos lleve. Amén. Entonces, había en la iglesia que estaba en Antioquía, había profetas, doctores, Bernabé, ahí habla doctores, 2 puntos ahí, ¿vio? Hay 2 puntos ahí, doctores, 2 puntos, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio Cirineo, Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual yo lo he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado y puesto las manos encima de ellos, los despidieron. Gloria al nombre del Señor. Y en la versión 1960 dice: y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, que se llamaba Niger, Lucio de Cirené, Manaén, el que se había criado con Herodes el tetrarca. Ministrándose esto al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual lo he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Acá vemos, como ya lo hemos dicho, gracias hermano, acá, como lo hemos dicho alguna vez, nosotros vemos este capítulo como una nueva escuela de apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, y esto ya apartado por el Espíritu Santo. Estaba la escuela primaria, por así decirlo, que era la escuela de los apóstoles del reino, ¿no? Allí ellos, esa escuela nosotros la podemos ver, creo que en el capítulo 15. Creo que es en el capítulo 15,
en el desde el versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés no podéis ser salvos. Así que suscitada una discusión, una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé, una contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé contra ellos, determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión. Entonces había una iglesia, una escuela de apóstoles que el Señor había preparado y que había enviado, pero era la escuela de Jerusalén. Nosotros sabemos por la palabra, según en el libro de los Hechos, de Gálatas, cuando el Espíritu Santo nos hace saber que esta escuela, en el capítulo 2, hermano, esta escuela fue para lo de la circuncisión. Entonces, en el capítulo 2 del libro de Gálatas, dice la palabra: antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me era encargado, como a Pedro el de la circuncisión, porque el que hizo por Pedro para el apostolado de la circuncisión, hizo también por mí para con los gentiles. Y como vieron la gracia que me era dada, Jacobo, Cefas y Juan, que parecían ser las columnas, nos dieron la diestra de compañía o de compañerismo a mí y a Bernabé, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces nosotros vemos acá por el relato bíblico, por el relato del Espíritu Santo, vemos que acá hay una nueva escuela de apóstoles, según en la iglesia de Antioquía, porque la iglesia de Antioquía era una iglesia gentil, en cambio la iglesia de Jerusalén era una iglesia judía. Entonces nosotros tenemos que partir y ver, ¿no?, cuál era la enseñanza que daban estos apóstoles de la iglesia de la incircuncisión, no de la iglesia de la circuncisión, sino de la iglesia de la incircuncisión, para que nosotros podamos edificar sobre el fundamento, el cual es Cristo. Disculpen, hermano. El cual es Cristo, podamos edificar con oro, plata y piedras preciosas. Y después cada uno cuide cómo sobreedifica. Bueno, entonces nosotros podemos empezar el relato según el Espíritu Santo lo transcribió aquí en el capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, gloria al nombre del Señor, profetas, había profetas ahí, ¿vio? Doctores, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, y Lucio Cirineo, Naén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. No, todos estos dice que ministraban al Señor, pero acá nosotros vemos como ministerios, vemos a profetas y a maestros. No vemos pastores, no vemos apóstoles y no vemos evangelistas aquí, en esta nueva escuela. No lo vemos. Eso usted lo podía encontrar en la iglesia de Jerusalén. Sí, había apóstoles, había profetas, había evangelistas, pastores y maestros. Pero acá en esta escuela, al principio, nosotros encontramos profetas y maestros, doctores, ¿no? Y que a través de estos ministerios que estaban allí, ¿no?, los hermanos ministraban estos pues al Señor. Sabemos que ministrar significa dar a conocer. Voy a dar una definición.
dar a conocer, ministrar o dar a entender, ¿no? Ellos ministraban estos al Señor. ¿Qué ministraban ellos? Al Señor. El Señor que estaba en ellos lo ministraban, lo daban a conocer. Y ayunando dijo el Espíritu Santo, ahí está, ¿sí?, que le apartaran a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los había llamado. Acuérdese que todavía no había habido en aquella iglesia de Antioquía, no había apóstoles, por lo menos acá no estaba mencionado. Pero después vamos viendo nosotros, por lo que Pablo había escrito en sus epístolas, aquí en el versículo 14 del capítulo 14 del libro de los Hechos. ¿Vio? Entonces, aquí usted tiene el relato, tiene que leer el relato que está desde el versículo 1 hasta el versículo 14, que yo lo voy a leer antes. Ahora, perdón, lo voy a leer ahora. Ellos estaban en Iconio, entraron a la iglesia de los judíos, ahí creyeron, gran número de judíos creyeron, y los judíos que no habían creído incitaron a los gentiles contra Pablo y contra Bernabé. Pero sin embargo ellos estuvieron allí confiando en el Señor, dice, y daban testimonio de la palabra de su gracia, dando señales, milagros, fueron hechos por las manos de ellos. Mas la gente estaba dividida, dice la Escritura, y unos eran con los judíos y otros eran con los apóstoles. Acá se usa la palabra apóstoles y se los llama apóstoles ¿a quién? Se les llama apóstoles a Bernabé y a Saulo o a Pablo. ¿Vio? Porque algunos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Fíjese qué maravilloso esto. Después usted sigue el relato y dice que como lo oyeron los apóstoles, y ahí menciona, como lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, quiere decir que Bernabé era un apóstol, ¿no? Y rotas sus ropas, tanto Bernabé como Pablo, se lanzaron al gentío dando voces. Quiere decir que al haber sido enviados, Bernabé y Pablo, ellos fueron los primeros apóstoles de la iglesia de Antioquía. Ellos fueron los primeros apóstoles. No, fíjese, Bernabé un apóstol, un enviado, ¿no? Porque después dicen que el último apóstol fue Pablo, pero no es así. No fue Pablo el último apóstol, porque acá está mencionando a otro que era apóstol, que fue Bernabé. Y nosotros sabemos que después fueron enviados Tito, Timoteo, Epafras, ¿no? Epafrodito, y vamos después a mencionar los apóstoles que fueron enviados desde la iglesia de Antioquía o desde el ministerio del apóstol Pablo para llevar el evangelio de la gracia de Dios. Entonces, y esto no es para establecer el apostolado, no, porque eso ya está establecido en la palabra, no hay necesidad de establecerlo. Hay algunos que creen que no hay apóstoles y hay otros que no creen. Eso cada uno sabrá. Yo acá voy por la palabra. Nosotros no estamos tratando de establecer el ministerio de apóstol o de los apóstoles, sino que decimos que si no hay apóstoles, no puede haber el mensaje de la gracia. ¿Por qué? Porque por medio de los apóstoles se extiende, se
se lleva por todo lugar el Evangelio de la gracia, por medio de los apóstoles, como veíamos ayer en la reunión. Si no hubiera apóstol, no hubiera mensaje de la gracia para predicar. Si no hay gracia, no hay obediencia a la fe. ¿Por qué? Porque la gracia se nos da para obedecer a la fe. Como dice ahí en Romanos capítulo 1, en el versículo, creo que versículo 5, que leímos ayer en la iglesia, gloria al nombre del Señor. Romanos capítulo 1, 5, dice, por lo cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones en su nombre. Bueno, lo que nosotros queremos establecer a través del apostolado es la gracia, porque así fue, la gracia fue dada por medio del apostolado. Bueno, estuvo el Señor Jesucristo, el Señor Jesús, Él trajo la gracia. Después vino el Señor Jesucristo y se la reveló a Pablo y lo envió a Pablo por el Espíritu Santo a que predicara la gracia. También fue enviado Bernabé en esa comisión. Y después fueron enviados otros hermanos, que después lo vamos a ver, ¿no? Que fueron apóstoles de la gracia, ¿no? Y esta es la primer señal de un apóstol hoy día. De un apóstol hoy día es que esta persona tiene que llevar el Evangelio de la gracia. Esta persona tiene que conocer el Evangelio de la gracia, tiene que conocer el misterio de la cruz. Como dice Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 2, dice, cuando fui a vosotros me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Entonces, nadie puede llamarse apóstol si no conoce el Evangelio de la gracia, si no experimenta el Evangelio de la gracia. Tiene que conocerlo. Bueno, ¿y quiénes son apóstoles? El pastor no es apóstol. El pastor es el pastor. El apóstol es una persona que es enviada con el Evangelio de la gracia para darlo a conocer. Y Dios respaldará con prodigios y milagros y maravillas su palabra, como lo hizo con Pablo y Bernabé. Dice, ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra a la cual yo lo he llamado. ¿Vio? Así no lo vamos a profundizar. Entonces, habiendo ayunado y orado, puesto las manos encima de ellos, lo despidieron. Oraron por ellos, no lo ungieron con aceite, ¿vio? No lo ungieron con aceite, porque eso formaba parte del Antiguo Testamento, la unción de aceite. No, hoy hay que poner las manos sobre los hermanos que son apartados. Y bueno, y si el siervo de Dios que pone la mano sobre mí, sobre los ministros que van a ser apartados, tiene una perfecta comunión con Dios, entonces yo recibo la bendición de Dios. ¿No? Y si no, que Dios me guarde. Gloria al nombre del Señor. Y ellos enviados así por el Espíritu Santo. ¿Quién los envió? El Espíritu Santo. Acá la palabra enviado, nosotros sabemos que está dirigido al apostolado, al apóstol, porque apóstol significa enviado, ¿no? Ellos enviados así por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y allí estuvieron navegaron hasta Cipro, dice. Y llegados a Salamina anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Y tenían también a Juan en el ministerio. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Ahí en el versículo 13 dice, y partido a Paspo, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Entonces Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. ¿A qué Juan se está refiriendo? A Juan Marcos. No, Juan Marcos fue con ellos, pero después volvió nuevamente a Jerusalén. Bueno, él no quiso pagar el precio sobre lo que significaba llevar el mensaje de la gracia. No estaba preparado, era un joven, muy joven todavía, y claro, en la vida de sufrimiento, ¿no?, lo acobardó y él se volvió nuevamente a la comodidad que tenía la iglesia de Jerusalén.
Así también muchos no soportan la demanda de la gracia y siempre buscan un lugar cómodo para no pagar el precio. Siempre buscan un lugar cómodo. Pero que el Señor tenga misericordia, porque no entienden que cuando son llamados a llevar el mensaje de la gracia, a predicar el Evangelio de la gracia, es un privilegio que Dios le está dando. Gloria al nombre del Señor. Y habiendo atravesado toda la isla de Paspo, hallaron un hombre, mago, falso profeta, judío llamado Bar-Jesús. Fíjese con qué se encontraron los hermanos acá. Con un falso profeta, dice. ¿Quién se encontró? Pablo y Bernabé. Y también Juan. Juan Marco todavía estaba con ellos, ¿no? Un hombre mago, fíjese, era un mago, un hechicero, por así decirlo. Ahí en el capítulo 8-9, dice así la palabra del Señor del libro de los Hechos. Y había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mágico en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, diciendo ser algún grande, al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es la gran virtud de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas los había embelesado mucho tiempo. ¿Vio? Mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, en nombre de Jesucristo se bautizaba hombres y mujeres. Y el mismo Simón creyó también. Entonces, bautizándose, se llegó a Felipe y viendo los milagros y grandes maravillas maravillas que se hacían, estaba atónito. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído, ¿no?, que Samaria había recibido la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan. Pero acá, hablando de Felipe, dice que Simón el mago, no creyó, dice, creyó y se bautizó, ¿no? Y se acercó a Felipe por los milagros que Felipe manifestaba, por las maravillas que Felipe manifestaba. Y él estaba atónito de eso, estaba maravillado. Y acá se menciona de nuevo, ¿no?, a este mago, gloria al nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Estoy mirando un dato, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Bendecido sea el nombre de Jesús. Quiero saber la localidad que estaba este mago cuando Felipe fue a Samaria. Fueron a Samaria. Gloria al nombre del Señor. Y acá dice que Pablo y Bernabé y Juan, dice que habiendo atravesado toda la isla de Paspo, hasta Paspo hallaron a un hombre mago, falso profeta judío llamado Bar-Jesús. Gloria al nombre del Señor. El cual estaba con el procónsul, este hombre. Seguramente estaba, fíjese, que estaba al lado del gobernador, ¿no? Este gobernador tenía el control de toda la isla y seguramente que este hombre tenía sus ventajas porque con sus hechizos y sus engaños lo tenía bajo su control al gobernador, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Vio? Él deseaba oír porque era un varón prudente. Mas le resistía el Elimas, el encantador. Le resistía a este hombre. Así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. También vio como sabemos que hay personas que siempre están trabajando para apartar de la fe a aquellos que están creciendo o que están entrando, ¿no? Ellos apartan de la fe con sus hechizos mágicos. Por eso Pablo le dice a los Gálatas, ¿quién nos hechizó para no obedecer a la verdad?
Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, ¿no?, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Fíjese el lenguaje de la gracia, ¿no? El lenguaje del mensaje de la gracia, que el espíritu más que el lenguaje, ¿no? Un espíritu celoso, un espíritu que no iba a pasar por alto a alguien que podría estar trastornando el camino del Señor, que podía estar embelezando la mente de aquellos que estaban creyendo. La gracia es muy celosa con aquellos que creen, es muy celosa de ellos, ¿no? Y cuando los ve en peligro, ¿no?, reprende con toda autoridad y con toda doctrina la gracia. ¿Por qué? Porque el amor de tu casa nos consume. ¿Y cuál es la casa de Dios? Los hermanos que van creyendo, los hermanos que van entrando, ellos son la casa de Dios, y nosotros tenemos celo por la casa de Dios. Y cuando hay alguien que los quiere embelecer a los hermanos, que los quiere engañar a los hermanos por medio, ¿no?, de la magia, del encantamiento, por así decirlo, entonces nosotros saltamos, ¿no?, con ese espíritu que es de la gracia. No es que nosotros queramos pelear ni queramos discutir, sino que el espíritu de la gracia que está en nosotros nos lleva a nosotros a pelear por esa alma, ¿no?, y reprender a aquel que está haciendo semejante cosa. Entonces, qué bueno ir conociendo el espíritu de la gracia. Lo conocemos a través de este heraldo de la fe que fue el apóstol Pablo, ¿no?, porque él estaba lleno del Espíritu Santo, y poniendo los ojos en él dijo: lleno de todo engaño y de toda maldad. Fíjese cómo lo encaró, ¿no? Ese es el espíritu de la gracia, ¿no? No es un espíritu solamente, como muchos suponen, que es un espíritu que va a pasar todo por alto, ¿no? Que, bueno, Dios ama a todo el mundo. No. Es un espíritu que confronta contra la maldad, contra la mentira, contra el engaño, confronta, ¿no? Pero a través del Espíritu Santo confronta, no a través de un conocimiento solamente, sino somos guiados por el Espíritu Santo, que esta es otra cosa que nosotros vemos aquí. Nosotros estamos viendo al siervo de Dios guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifestó en este hombre, pues el Espíritu Santo lo envió, como dice en el versículo 4. Y cuando tuvo que defender, ¿no?, la fe de una persona, la creencia de una persona que estaba para entrar a esta gracia, viendo que esta persona estaba siendo perturbada, ¿no?, ponía obstáculo a la fe de aquel que quería entrar, entonces le reprendió el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta lo que es el Espíritu Santo? Por eso es muy bueno vivir en el Espíritu Santo. Muy bueno es hablar y proceder por medio del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos guía. Porque Pablo se habrá llenado de indignación, se habrá llenado de celo, le habrá dado asco a este hombre, ¿no?, su conducta, le habrá irritado tanto, ¿no?, que dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Se lo dijo en la cara. ¿Y dónde está el amor? No, justamente, Pablo estaba manifestando el amor no hacia este hombre, sino que estaba manifestando el amor hacia aquel que estaba creyendo. Estoy interpretando, hermano, ¿verdad? Estaba manifestando su amor, que era el amor de Dios. Y dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Fíjese usted, hijo del diablo. Y claro, porque Satanás era el que se opone a nuestro Dios, al Señor Jesucristo, y a este mensaje de la gracia más todavía.
Satanás no se pone tanto a la legalidad, porque ¿sabe qué? Los judíos eran legalistas los judíos. Fíjese en Mateo 38. ¿Qué dice la palabra del Señor? Satanás no se opone tanto a la legalidad. 38. Dice así. Vamos a tener mucho cuidado con el versículo porque no quiero cometer error, hermano, en la lectura, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Es muy importante que nosotros no confundamos los versículos. Mateo 13:38. Dice, vamos a leer del 36. Entonces, despedida la gente, Jesús vino a casa, llegándose a él sus discípulos y le dijeron, decláranos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él le dijo, el que siembra la buena semilla o la simiente es el Hijo del Hombre. Y el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo o del diablo, digámoslo así, ¿no? Bueno, y ahí hay varios versículos más que usted puede buscar. Entonces, pero el diablo resiste a la gracia. La gracia es un mensaje, ¿no?, que el diablo resiste, que quiere destruir a toda costa. Por eso lo que logró el diablo entre nosotros, entre los hermanos que conocemos la gracia, es la división. La división. Esto ya hace años que el diablo lo logró. Hermanos que han conocido el mensaje de la salvación, de la justificación, del nuevo nacimiento, del cuerpo de Cristo. Hay muchos mensajes dentro de la iglesia, hay hermanos que lo conocen, pero estamos todos desunidos, cada uno por su lado. Y no hay ningún maduro entre nosotros que pueda llamar a la unidad. Nosotros los que conocemos este mensaje de la gracia, sabiendo que el diablo no va a levantarse contra los legalistas, sino que se levanta contra nosotros, nosotros tenemos que unirnos, hermano. Usted que conoce el mensaje de la gracia, únase con nosotros. Nosotros queremos unirnos con ustedes para poder formar una iglesia gloriosa para nuestro Señor aquí en esta localidad de Isidro Casanova. No sirve de nada que haya grupos que conocen la palabra de la gracia. Eso no es la voluntad de Dios. Tenemos en el conocimiento, pero no está el espíritu de la gracia. Porque el espíritu de la gracia no nos va a llevar a la división, sino a la unidad. Tenemos el conocimiento nada más, ¿y el espíritu? ¿Qué espíritu nos está llevando a nosotros? Nos está guiando a nosotros cuando todos estamos divididos. Un espíritu de error, un espíritu que no es del espíritu de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces hay que tener cuidado, hermanos, con estas cosas. Entonces dice, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues he aquí la mano del Señor es contra ti. No era la mano de Saulo, no era la mano de Pablo en contra de este hombre que se oponía a que este hombre que estaba creyendo escuchara a Pablo. Era la mano del Señor. Y así, hermanos amados, aquellos que se oponen a la unidad también están peleando contra el Señor. Están peleando contra el Señor, contra la voluntad del Señor. Lógicamente que esta unidad no se puede hacer con todos, porque hay muchos que conocen la gracia, pero no son sinceros, no son verdaderamente hermanos, ¿no? que aman realmente el Evangelio de la cruz. Porque el Evangelio de la cruz les lleva a ellos, ¿no?, a salir del lugar alto y ponerlo a Cristo, y muchos no quieren salir del lugar alto. Bueno, ahora pues he aquí la mano del Señor es contra ti y serás ciego y que no veas el sol por tiempo. Y luego le cayeron en él oscuridad y tiniebla, andando alrededor buscando a quien le condujese por la mano.
Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Fíjese usted, creyó, maravillado estuvo este hombre de la doctrina del Señor. Pero Pablo no habló doctrina, sino que Dios obró lo que Pablo había profetizado. Aunque sabemos que lo que profetizó Pablo no fue Pablo, sino el Espíritu Santo, porque él estaba lleno del Espíritu Santo. ¿No? Nosotros necesitamos este Espíritu morando en nosotros. En aquellos que predicamos la gracia tenemos que tener este mismo Espíritu, ¿no? Para callar la boca de aquellos que se oponen, la boca de aquellos que creen que pueden hacer lo que quieren porque conocen la gracia, ¿no? Que el Señor tenga misericordia de ellos. Entonces, viendo que había sido hecho, o lo que había sido hecho, creyó maravillado en la doctrina del Señor. ¿No? Y partido de Papo, Pablo y sus compañeros han arribado a la previo, fue un suceso. Ahí vemos muchas cosas en lo que pasó, ahí frente al cónsul. Y vemos a este hombre, no a este mago que se interpuso. Cuando nosotros predicamos el Evangelio de la Gracia a través del Espíritu Santo, ¿quién se podrá oponer? ¿Quién podrá tener la firmeza para resistir? Este hombre, este mago, no seguramente que era muy poderoso, pero no pudo contra el Espíritu Santo de Dios. Nosotros vemos contra Pablo, no, era el Espíritu Santo, porque Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, lleno del poder del Espíritu Santo. Y bueno, y ahí el Espíritu Santo obró a través de Pablo y hizo que este hombre que estaba creyendo no fuera impedido a alcanzar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, cuando nosotros hablamos de la gracia, del Evangelio de la Gracia, tenemos que ver dónde nace como iglesia. La gracia como iglesia está constituida en Hechos capítulo 13, ¿no? Que ahí vemos nosotros a la iglesia donde el apóstol Pablo pertenecía. Él pertenecía a la iglesia de la gracia en Antioquía. Entonces vemos que ahí se agregó un ministerio en esa iglesia. Antes no había ese ministerio, pero cuando Pablo fue enviado por el Espíritu Santo y los hermanos oraron imponiendo la mano, ya se estableció el ministerio de apóstol. Alabado sea el Señor. Y después vamos a ver que los otros ministerios que faltan se van a ir agregando. ¿Qué ministerio falta, hermano? Falta el evangelista y falta el pastor, porque no se menciona allí el evangelista, pero después Pablo lo menciona como parte del ministerio de la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor bendiga su vida, hermano. Que el Señor los llene con su poder, con su Espíritu Santo, ¿no? Para que podamos nosotros unirnos, ¿no? Para poder edificar una iglesia de gracia y de poder para enaltecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gracia no tolera cualquier cosa. La gracia no tolera el mundo, no tolera la carne, no, la gracia no tolera el engaño, la mentira, la idolatría, muchas cosas que la gracia no tolera. Pero parecería que la gracia tolera todo. No tolera todo la gracia. No, hay cosas que no la puede soportar. Entonces nosotros tenemos que ir buscando y encontrando a través del Espíritu Santo todas estas cosas para establecer la iglesia local. Doy gracias al Señor, hermanos, por esta hora de radio. El Señor les pueda bendecir a todos ustedes, ¿no? Para que puedan seguir escuchando a nuestro hermano Nicolás de allá de Virrey del Pino, ¿no? Que va a continuar con el programa. Les mando un abrazo cariñoso a todos los hermanos y hermanas. En esta noche vamos a estar en Facebook, Pastor Ramón Encina, con las doctrinas de la gracia. Eso solamente en Facebook, no todos los días de 19 a 20 horas. Y después de este programa nosotros lo subimos a YouTube. Usted puede suscribirse en nuestro canal de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina,
y mirarnos por Facebook, Ramón Encina o Ramona Cabrera, o mandarnos mensajes al número 15 31 67 52 36. 15 31 67 52 36. Vamos a hacer una oración y ya nos despedimos, hermano, dándole lugar al hermano Nicolás en Virrey del Pino. Señor, estoy delante de tu presencia, agradeciéndote a ti, Señor, la oportunidad que tú me has dado de poder trazar tu palabra. Señor amado, bendice a los hermanos que han entendido, Señor, y a aquellos que quieren entender, que tu Espíritu Santo, Señor, los lleve a ti mismo. Señor, que la gracia sea revelada en cada corazón, en cada vida, para así, Señor, poder, Señor, ser transformado, ser conformado a la imagen de tu Hijo. Sin la gracia, Señor, los hermanos no lo podrán hacer. Bendice a tu pueblo, bendice a tu amada iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Nos estaremos escuchando, Dios mediante, el viernes de 10 a 11 y de 11 a 12. Dios les bendiga, hermanos.